Shalom. Esta semana leemos la sección de la Torá denominada Crónicas, en hebreo Toldot. En la misma se narra, en el inicio, estas son las crónicas de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Yitzhak tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rivka, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Yitzhak suplicó ante el Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril. El Eterno aceptó su plegaria y su mujer Rivka concibió. Los hijos reñían en sus entrañas y ella dijo: de ser así, ¿por qué me sucede esto? Y fue a interrogar al Eterno. Los exégetas explican que en realidad se dirigió a la academia de Shem y Eber, donde había sabios eruditos a los cuales podía consultar para que le digan qué es lo que sucede en su vientre. Continúa la Torá diciendo: y el Eterno le dijo: dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones de tus entrañas se separarán. El poder pasará de una nación a otra, y la mayor servirá a la menor. Cuando se cumplieron los días de su preñez, he aquí que había gemelos en su vientre. El primero salió rojo, como un manto peludo, y lo llamaron Esab. Luego salió su hermano, con su mano aferrada al talón de Esab, y lo llamaron Jacob. Yitzhak tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Los jóvenes crecieron, y Esab se hizo cazador, hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro, que habitaba en tiendas. Hemos visto en estos breves versículos toda una historia, toda la historia de Yitzhak con su esposa Rivka. No podían tener hijos, oran al Eterno, le nacen hijos, y estos crecen hasta transformarse, uno en un estudioso de la Torá, Jacob era un hombre íntegro que habitaba en tiendas, y el otro un trabajador, un hombre de campo. Esab se hizo cazador, hombre de campo. Es decir, en este fragmento de la sección semanal se narra todo el proceso de la educación de estos dos hijos que tuvieron Yitzhak con su esposa Rivka. Veamos qué es lo que nos quiere enseñar esta porción acerca de la educación de los hijos. Prestando atención al primer versículo mencionado, es decir, el 19, leemos: estas son las crónicas de Yitzhak. Esta palabra crónicas, ¿qué significa? Por lo general, las descendencias de una persona. Si yo digo las crónicas de Abraham, a continuación diría todos los hijos que Abraham tuvo, los nietos, es decir, toda su descendencia. Pero acá aparece: estas son las crónicas de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. ¿Dónde están sus descendencias? Aparece su ascendencia, que no tiene nada que ver en forma aparente. Por eso acudimos al exégeta Or HaHaim, quien señala: esta palabra crónicas viene a enseñar lo aprendido en otro versículo. Está escrito en el capítulo 6, versículo 9, y dice así: estas son las crónicas de Noé. Noé fue un hombre justo, íntegro entre los de sus generaciones. Si dice estas son las crónicas de Noé, a continuación deberían mencionar el nombre de sus hijos. ¿Por qué dice estas son las crónicas de Noé? Noé fue un hombre justo, para enseñar que lo principal de las crónicas de una persona son sus actos buenos. Noé fue un hombre justo, hizo justicia, actuó correctamente. Es decir, crónicas enseña primeramente los actos de una persona y luego también enuncia cuáles son sus descendencias físicas, sus crónicas físicas. Como está escrito, estas son las crónicas de Noé. Noé fue un hombre justo, íntegro entre los de sus generaciones. Noé anduvo con el Eterno. Noé engendró 3 hijos, Shem, Ham y Efet.
De este modo aprendemos que las crónicas de una persona son a priori sus actos buenos y también sus descendencias físicas, es decir, sus hijos y nietos. Si una persona se comporta adecuadamente, puede educar a sus hijos de una manera correcta. Por lo tanto, es importante tener buenas crónicas, buenos actos en la vida de uno. Trasladándonos a nuestra sección, leemos: estas son las crónicas de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Si seguimos la regla aprendida recientemente, debería decir: estas son las crónicas de Yitzhak, hijo de Abraham. Yitzhak fue un hombre bueno, pero no dice así. Dice: estas son las crónicas de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Señala a su propio padre en vez de sus actos buenos, por lo tanto quedamos nuevamente desorientados. Mas investigando profundamente nos damos cuenta de que en verdad aquí se están señalando sus propias crónicas, sus propios actos buenos. ¿Por qué? Porque Yitzhak está elogiando a su padre, a que todo lo que él hizo en la vida se debe a que tuvo un buen padre. Teniendo un buen padre, se llega a ser una persona buena, porque uno ve el ejemplo de su progenitor y lo copia. Por lo tanto, no hay manera de errar. Eso es lo que está señalando aquí el versículo, que lo principal de los actos buenos de Yitzhak fue haber nacido de su padre, Abraham, y al tener un buen ejemplo, él también generó actos buenos. Finalmente, como lo apreciamos, se explica que uno de los hijos fue un estudioso y el otro fue un trabajador. Ya que está hablando de la educación, debemos profundizar en ese tema para ver a qué se refirió exactamente Yitzhak cuando dijo que Abraham fue un buen padre y pudo copiar sus actos para llegar a ser lo que fue, una persona honorable y digna de ser llamado el patriarca del pueblo de Israel. En el libro Ben Yoyada se citan algunos ejemplos que identifican a un buen padre y a un padre que no actúa correctamente, que no da el ejemplo. El primero de los ejemplos es este. Había un hombre anciano que se encontraba en la calle viviendo con los demás pobres de la ciudad. Sobreviene un día de frío y este señor mayor no tenía con qué cubrirse. Tenía una simple túnica sobre su cuerpo y el frío se sentía. Por lo tanto, piensa: ¿qué puedo hacer? Dinero no tengo para adquirir un abrigo. ¿Qué me queda por hacer? En ese instante pasa su nieto, un joven adolescente. El abuelo lo llama y le dice: nieto mío, observa cómo estoy, a la intemperie, no tengo abrigo. ¿Por qué no le dices a tu padre que me mande algo para cubrirme? El joven se estremece de la imagen que ha contemplado y va corriendo a su casa. Ingresa, le comunica al padre: padre, ¿sabe lo que está ocurriendo con el abuelo? ¿Tú ves el frío que hace? Está sin abrigo, vive en la calle con los demás pobres de la ciudad. Llevémosle un abrigo. El padre dice: está bien. Sube a la azotea, vas a hallar una prenda colgada, retírala y llévasela a nuestro abuelo, a mi padre. El joven corre a la azotea y encuentra la prenda. Ve que está vieja, rota y remendada, colgada en uno de los ganchos que había en la azotea.